¿Qué pasa con la vida institucional de los consejos deliberantes? Algo que quizás no prende tanto en la gente hoy en día no está de lleno metida y participa de las cuestiones de los municipios. En su momento en las elecciones vota, quizás se interesa por ver quiénes son los candidatos a intendente, pero ¿qué pasa con los concejales? Generalmente Esos son desconocidos, que ingresan en la lista sábana, ¿no? En muchos casos hay un quiebre, ¿no?, entre la institución como es el Consejo Deliberante y la sociedad en su conjunto. Este año vamos a intentar hablar con especialistas, y uno de esos es Javier Barani, que es especialista en cuestiones de políticas municipales y ya está en línea. ¿Qué tal, Javier? Ezequiel Loruso y Federico Trofeli te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Ezequiel, Federico, un gusto hablar con ustedes y con su audiencia. Bien, bueno, la idea, recién lo hablábamos fuera de aire con Javier, es que salga algunas veces, varias veces en nuestros distintos programas para ir tocando estos temas, porque hay muchas temáticas para abordar en cuanto precisamente al Consejo Deliberante. En este caso es a la información, vamos a hablar hoy, que se debe manejar en el Consejo para llegar a la comunidad y cuáles son los mecanismos que se pueden trazar dentro de los recintos y dentro de la operatoria legislativa para que la gente tenga mayor participación. Javier, ¿cuáles son esos mecanismos que se pueden aplicar y que en muchos casos, sobre todo en el conurbano hoy, no se aplican? Bueno, decías muy bien, Ezequiel, la información es clave, especialmente en un órgano que tiene por función deliberar, debatir, consensuar las normas que luego van a regir la vida de todos los vecinos de una ciudad. Es justamente en el Consejo Deliberante donde la distribución y la difusión de la información tiene que ser, más que una obligación, yo diría un insumo cotidiano. Esa información debe llegar al vecino, el vecino es el dueño de la ciudad, y por lo tanto mantenerlo informado, como digo, no es la concesión graciosa que hacen los políticos, sino un imperativo, una obligación. En este sentido, los consejos deliberantes tienen muchísimo para hacer, hay muchas experiencias exitosas en la Argentina. Yo diría que lo principal es comenzar con los mecanismos formales, es decir, el diario de sesiones, que hemos perdido esa costumbre, bastante antigua, de que el vecino pueda tener en una publicación no solamente los debates del Consejo Deliberante, sino también las normas que se votan, igual que los digestos municipales, que los gobiernos locales lamentablemente no están actualizando, todas las normas que rigen la vida cotidiana de una ciudad de un modo ágil, cercano, eficiente. No estoy hablando de publicaciones escritas, ¿no? Porque hoy la verdad que Internet y la tecnología informática nos dan una enorme ayuda para poder lograr de que la información llegue a todos lados, a todo el mundo, de un modo, como decía, cercano, eficiente, rápido. Un mecanismo también muy importante son los que podemos llamar asamblearios, es decir, que para la aprobación de ciertas normas se requiera la consulta previa a través de una audiencia, que puede ser una asamblea, o directamente a partir de la difusión de ese tema con un mecanismo de doble lectura. La doble lectura consiste en realizar dos sesiones. En la primera, el Consejo Deliberante y los concejales discuten el tema y votan de acuerdo a sus ideas y a su conocimiento. Pero luego se abre una instancia de 15, 20 días, un mes, donde los vecinos pueden, y entidades intermedias me refiero también cuando digo vecinos, pueden hacer llegar sus objeciones, sus comentarios, sus ideas sobre el tema que se está tratando. Lo lógico es que a la doble lectura lleguen, esto debe estar en las ordenanzas vigentes, lleguen los temas más importantes, por supuesto, ¿no? Claro, seguramente. Sí, lo que pasa hoy me parece, por el trabajo que nosotros llevamos haciendo acá en la zona, en los consejos deliberantes, hay excepciones obviamente, ¿no? Pero en la mayoría de los casos el tema se maneja bastante cerrado, no hay una página web del consejo en el cual se actualiza información, en muchos casos son páginas estáticas donde quizás... son folletos en la web, ¿verdad? Exactamente. Quizás no se conoce el teléfono. Se había hablado en un momento que el concejal o algún concejal, en cuanto a distintas semanas, deje su celular en la página web como desempeñando un rol de concejal de turno, ¿no? Poner en una semana hay un concejal que es de turno y al que el vecino puede llamar para resolver algún problema. Esto, ¿conocés casos que se haya aplicado? ¿Puede ser algo positivo, que sume, digamos, que haya un concejal que, por ejemplo, un fin de semana sea como el edil de turno para que algún vecino, si tiene algún problema, se pueda comunicar con él? La verdad que es muy buena idea, sería un 0800 concejal. Claro, una cosa así. No conozco un caso de que lo hayan hecho, pero sí conozco muchos casos de ideas relacionadas con esa demanda, que como son las oficinas o concejalías vecinales,
distribuidas en cada uno de los barrios, es decir, donde el concejal, a veces se hace en función del propio domicilio del concejal, donde no se trata de locales partidarios, sino de instancias institucionales, de acceso al concejal. Creo que hay que habilitar la posibilidad de que el vecino participe incluso en las instancias de discusión de las ordenanzas. Por ejemplo, un tema muy importante en el conurbano, las comisiones de los consejos deliberantes deben estar abiertas al público. No hay ninguna razón, ninguna excusa que haga de que las comisiones, como ocurre mayoritariamente en nuestros consejos deliberantes del conurbano, estén cerradas al vecino, ¿no? Pensemos que en la Cámara de Diputados de la Nación las comisiones son públicas, y también tenemos que decir que la comisión es el verdadero ámbito de trabajo del concejal. Cuando llega al recinto una ordenanza, prácticamente ya está totalmente conversada. Yo fui concejal en mi ciudad, en Vicente López, y la verdad que uno, cuando llega al recinto, ya sabe hasta qué es lo que va a votar cada uno. El verdadero trabajo del concejal ocurre en las comisiones. Claro, es como allí que cuando donde hay que se llega a la sesión, poner la lámpara del vecino para poder ver lo que pasa. Se llega a la sesión, ¿no? Y lo que le ocurre en la sesión, que en teoría debe ser pública, es casi una puesta en escena de lo que se cocinó entre cuatro paredes, ¿no? Sí, en eso sí el conurbano está muy atrasado. La verdad que más allá del papel existen un montón de soportes para que el vecino sepa lo que pasa. Está la radio, está la televisión, por supuesto están ustedes, está en muchísimas ciudades. Eso sí pasa mucho más en el interior que en el conurbano. Las sesiones del Consejo Deliberante se transmiten, se buscan incluso diferentes lugares para realizar las sesiones que permitan llegar al vecino. Yo quiero aclarar algo, porque seguramente muchos en la audiencia van a estar diciendo a mí que me interesa lo que pasa en el Consejo Deliberante. Claro, eso te iba a decir, Javier, porque da la sensación que muchos vecinos, o sea, una cosa es lo que haga el concejal, es como que el concejal hace hasta donde le dejan hacer, ¿no? Y como el vecino... Voy a ese punto, sí. Claro, no le pediría, no le exigiría, entonces el concejal deshace a su manera sin que nadie se entere. Muchas veces ese es el argumento de los concejales, como les dije. Claro. Yo fui concejal y la verdad que muchas veces nos quejamos de que los vecinos tampoco se interesan cuando uno le abre la puerta, ¿no? Claro. Pero no, mi opinión al respecto es, no interesa ese punto. La puerta tiene que estar abierta para que ante alguna cuestión, es claro que el vecino se moviliza en función de sus propios intereses, su propio bolsillo, los temas que le preocupan, sus propias ideas, ¿no? No va a haber un vecino movilizado permanentemente por todos los temas de la ciudad. Pero esa justamente es la razón por la cual estos mecanismos deben estar abiertos. Porque uno solo, ante un solo vecino, preocupado por una cuestión que por supuesto lo afecta, tiene que tener la posibilidad real, concreta, de poder tener una puerta abierta, un canal de comunicación, la posibilidad de informarse sobre lo que pasa en ese tema que le preocupa. Porque en realidad son las dos cosas lo que existe. Por un lado el concejal que dice, y con cierta razón, mirá, yo convoqué una reunión y no vino nadie, y por otro lado también está el vecino, todos los días tenemos ese vecino, que dice, a mí me habilitaron un edificio a la vuelta de mi casa en una zona residencial y yo no tuve manera de enterarme, ¿no? Claro. Entonces estas dos cosas, esa brecha, se cierra instalando mecanismos de puertas abiertas, de paredes de cristal, como se dice a veces en el derecho, donde todos puedan ver todo, o la mayor cantidad de cosas, de la mejor manera posible. Si después no se usa el mecanismo, no importa. Ojalá los hospitales estén siempre vacíos, pero el hospital tiene que estar. Exactamente. A veces parece que está disociada la labor del concejal con la calidad de vida del vecino. Muchos vecinos quizás van primero a buscar una cámara de televisión que la atención de un concejal, hoy en día, ¿no? Hoy en día van directamente a buscar una cámara de televisión o algún medio periodístico para hacer su reclamo antes de recurrir a la persona que está para atender justamente ese reclamo, ¿no? Y en esto hay que trabajar aparentemente, porque ya se generó un estado de situación donde, como decía vos, Federico, el concejal dice, bueno, a mí no me vienen a demandar, van a los medios, el vecino no usa la herramienta que le genera ejercer su derecho de votar cada 2 o 4 años, y ahí estamos, ¿no? En una situación de freno de mano puesto, y las cosas se dan casi en plano separado, ¿no? La calidad de vida del vecino y el concejal por otro lado. Exactamente. Javier, vamos a estar entonces, como acordábamos recién, en otros programas para hablar de otros temas que conciernen en torno a la institución del Consejo Deliberante y a cómo debe funcionar. Así que yo te presenté como especialista en temas municipales, pero vos quizás nos podés completar un poco más tu especialidad para que la gente sepa. Sí, bueno, yo lo presentaste bien. Yo me he especializado en temas municipales, soy docente universitario en varias universidades nacionales sobre este tema, pero también he ejercido la función pública local, y yo diría que
esa experiencia, bueno, ha completado de algún modo mi formación en estas cuestiones. Después, otro día, va a ser, quizás te lo propongo como tema de conversación, ¿qué pasa en las universidades? Que no se generan muchos referentes y personas de consulta por temas municipales, ¿no? No es muy común. Es verdad, aunque también es justo decir que en los últimos años, podemos decir 5 años, muchas universidades han empezado a explorar el diseño de carreras, tecnicaturas, diplomaturas, orientados al estudio de las cuestiones de las ciudades, ya de un punto de vista urbanístico, económico, sociológico, incluso político. Me parece que es verdad lo que decís, pero que también se están haciendo esfuerzos que nos permiten ser optimistas en que tal vez el día de mañana la formación de clase dirigente incluya, digamos, aspectos y conocimientos sobre la vida en la ciudad. Bien, es una buena noticia. Entonces, Javier Barani va a estar acá con nosotros en otras oportunidades para charlar de estos temas. Te agradecemos mucho, Javier, es muy amable. Gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego.